En este especial octubre que estamos realizando en nuestro programa, el invitado de hoy a nuestro programa es Carlos Ruiz, sociólogo, profesor de la Universidad de Chile, presidente de Nodo 21. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Mesa 3. Hola Iván, gracias a ustedes por la invitación. Este ciclo es un ciclo que hemos llamado el Octubre Chileno, el octubre de este 2020 que conmemora un año del estallido social, que celebra un plebiscito constituyente de características históricas, más allá de si uno está de acuerdo o no con el proceso constituyente, no se puede negar la historicidad o el hito que significa. Y en fin, la idea es conversar a partir de eso y a partir de tu último libro que se llama Octubre Chileno, donde reflexionas respecto de la aparición de lo que tú llamas un nuevo pueblo en escena a partir de los días previos al 18 de octubre, en rigor, de bastante tiempo antes del 18 de octubre. Eh, Hablemos de eso, hablemos de esa entelequia llamada un nuevo pueblo. ¿Qué significa exactamente ese concepto? ¿Cómo opera, cómo nace y cómo actúa el 18 de octubre? Yo vengo insistiendo hace tiempo, en otros textos incluso, que hay una transformación muy fuerte, muy acelerada en las últimas décadas en la sociedad chilena. Hay una, si tú quieres, pongámoslo así, hay una nueva geografía social y cultural Uh-huh. que viene planteando una serie de elementos, de demandas, expresando una serie de contradicciones que carecían de representación en la esfera política. Veníamos acumulando cada vez más un déficit de participación en los procesos electorales, uno de los más agudos de América Latina, digamos, y el porcentaje que votaba, incluso a veces votaba cruzado, no sé si te fijabas, votaba por el candidato presidencial de una alianza, o sea, es lo que los politólogos por ahí llaman la disolución de lealtades políticas duras, digamos. O sea, Claro. se venía acumulando un divorcio entre sociedad y política, y por otro lado, no era la clásica despolitización apática que se acusaba en los 90, esta tipo Chino Río, esta de que, que me quedo No en la estoy ni casa y no me ahí. muevo, Claro. claro, sino que al revés, iba corriendo eso en paralelo a, si tú quieres, desde el 2006 en adelante, a una propensión a la movilización cada vez más alta. Hablamos del Por 2006 temas por que los se pingüinos, corrían digamos. separados. Claro, los pingüinos, o sea, educación, medio ambiente, ¿te acuerdas del subcontratista del 2007? Bueno, los temas de género, medioambientales, etcétera, pensiones. Y el problema es que ya lo que termina de estallar en octubre, para saltarme todo el recuento, porque puede ser enorme y largo, digamos, pero eran ya movilizaciones que se contaban en centenares de miles, ¿ah? Claro. Sí, hoy tú convocas una movilización y vienen 20.000 personas y se considera un fracaso. Y en los 90 hubiésemos dicho tremenda Tremenda movilización, ¿no? concentración, claro, Tiemble el claro. régimen, digamos, y hoy no es nada, digamos, ¿no? Hoy se cuentan incluso en millones de personas. Entonces explota todo eso junto. Esa es la diferencia, yo creo, del 18 de octubre en adelante, que es ese mare magma gigantesco, digamos, que es el gran desborde de la política, digamos. Por decirlo en palabras más del ego, como yo, son problemáticas en la sociedad que no tenían su capacidad de resolución, su capacidad de respuesta en el sistema político formal. Y en general en la institucionalidad. Ya. O sea, toda esta transformación fue acumulando nuevas desigualdades, si tú quieres, que se suman a las viejas desigualdades, pero las viejas desigualdades de alguna manera tenían institucionalización, tenían procesamiento, tenían estructuras incluso sociales, sindicales, etcétera, etcétera. Si tú te fijas, este estallido no está precedido por las banderas de ningún partido, de ninguno, eso es Ninguno. importante insistirlo, porque las tesis conspirativas a veces de la moneda no entendían nada, te juro que no entendían nada. Es la bandera chilena de luto, y un poco la bandera mapuche, pero como una bandera genérica también, Sí. que rechaza identidades políticas, pero también, fíjate que me preguntaban, hace poco expuse para universidades extranjeras, me preguntaban los colegas, por ejemplo, argentinos, otros, tampoco están las banderas de los gremios, de los sindicatos, de los gremios empleados públicos, o sea, tampoco está la vieja organización social, que era parte de otra institucionalidad social. Aquí explota un nuevo individuo, Pero que está que por lo organizado. tanto, claro, demanda reconocimiento, ¿te fijáis? Entonces, esta nueva vida extremadamente privatizada, si tú quieres, estaba mirando estadísticas, 3/4 de las causas que se llevan en los tribunales son por deuda, pero no son por deudas de consumo, son por deudas de educación, de vivienda, son por deudas de salud, o sea, son por deudas de protección social, de una protección social privatizada, Mm. mercantilizada en extremo. Eso no tiene un procesamiento político. Eso debería tener una deliberación racional legítima en democracia. Eso, esa carencia Tiene. ocurre porque el sistema le da la espalda, porque la institucionalidad le da la espalda a esos problemas, o porque no da el Bueno, ancho para procesarlo. yo creo que se fue burocratizando cada vez más la política. Se fue encerrando, voy a utilizar el término clásico de Lechner, se fue ensimismando,
habla solo de sus problemas burocráticos internos Como lo que y vimos no ve a la con las sociedad. listas de elecciones, por ejemplo. Claro, fíjate, mira, fíjate que llega un minuto en que se empieza a discutir en el Parlamento, ¿te acuerdas? No sé si te recuerdas si se pedía o no se pedía la renuncia de Piñera, porque Piñera Sí, tenía un 6% de reconocimiento, se suponía, en la encuesta. sí, Pero el Parlamento tenía un 2%. Yo me acuerdo que en ese momento grité, el 2% le pide al 6% que renuncie, y afuera está el 90 y tantos por ciento. Entonces claro. el divorcio, el abismo es gigantesco. Entonces, claro, tiende a este tipo de explosión donde aparece más bien un individuo. Y fíjate que un individuo que además desborda los parámetros clásicos de la política, porque por eso es un nuevo, a eso iba yo con un nuevo pueblo. Es un individuo que por un lado te reclama derechos sociales universales, lo cual podría ser más protección estatal, más Estado en cierto cosa, pero por otro lado te reclama más autonomía individual. Mm, Es decir, aquí el Estado no se me meta. Oye, exactamente, es tremendo una enredo para la paradoja. izquierda. Para la izquierda es un enredo, porque fíjate que te está alterando los viejos límites de las nociones de igualdad y de libertad, y también para la derecha. Entonces, es una nueva geografía social muy, muy interesante, además, pero también que tiene que expresarse al final a un costo brutal. Te voy a usar una figura, las nuevas capas de profesionales. Tenemos un país que tiene una educación superior, terciaria, de casi 1.400.000 personas. Somos 17 millones de personas. ¿Tú te fijas en lo que es esa proporción? Si tú la pusieras en Brasil o en Estados Unidos, o sea, Claro, una locura, ¿entendés? estaría hablando de cientos de millones. Claro. Y resulta que esos profesionales ya no corresponden. Nosotros hace poquito más de 50 años asociamos la condición de profesional, así pero a ojos cerrados, básicamente, con una alta probabilidad de certeza, con una condición de clase media, que tenía un horizonte, una Mm, estabilidad, una proyección, incluso un peso cultural y social y un prestigio en el país. exacto. Bueno, estos nuevos profesionales carecen de eso completamente. Están situados en una volatilidad de sus posiciones sociales. Se enferma alguien en la familia, tú sabes, ahí puedes saltar 3, 4, 5 deciles, digamos, en la estructura social. Entonces, no corresponden a esa vieja imagen de la clase media. Ese es un poco, quizás, el oasis que explotó. Entonces, estos nuevos profesionales aparecen engrosando estas filas de la protesta también. Y no es solamente la pobreza. Entonces, aquí se crea un enjambre, yo diría variopinto, muy heterogéneo, de ahí la dificultad de representarlo también políticamente, que fue creciendo todo este tiempo con una política que le dio la espalda, sencillamente. Es Entonces, hoy interesante. estamos necesitados de actualizar la institucionalidad, pero tenemos el taxímetro corriendo. A propósito de eso que mencionabas respecto de los profesionales y su prestigio, recordé ese viejo, que siempre se cita, ese viejo aviso clasificado del diario Médico vende auto, digamos, con todo lo que eso significa. ¿Te acuerdas? Eso ya, en ese relato que tú haces, en esa descripción que tú haces, eso ya sería imposible porque, por otra parte, la promesa de quienes administraban la clase política era Claro, abrir la oportunidad para la carrera universitaria, lograr el título universitario y con ello la promesa del ascenso social o el reconocimiento claro. social. Y ahí hay una promesa que se fractura, ¿no? Bueno, o sea, fíjate que aquí hay una ecuación muy complicada entre expectativas que están construidas en función de una vieja sociedad y por lo tanto que se ven irresueltas, digamos, frustradas. Entonces hay una frustración muy fuerte. Y además, ojo, que sales de ahí, cargas una mochila de una deuda que es como, terminas una carrera y es como si te Además, hubieras comprado otra casa. sí, Eh, claro. eh, Claro, salís de un entonces, departamento. claro, no es casual, no es casual que entonces allí también hay una indignación enorme, enorme. Y en cambio, mientras tanto, estábamos celebrando un PIB per cápita promedio, etcétera, que ya íbamos a alcanzar, ¿te acuerdas? A Portugal y qué sé yo. Sí, claro. Entonces, en el fondo son, si tú quieres, contradicciones, frustraciones que no tienen encauzamiento, cauce institucional. ¿Me entiendes? Entonces hay un problema de volver a poner a prueba, y aquí es donde esto se experiencia, aquí le agrego, si tú quieres, un delta más, como abuso. Porque por otro lado aparece una monopolización de las oportunidades, ¿no? De ciertas élites que se reproducen de una manera cerrada. Entonces, si tú te fijas, y lo sabes, bueno, en el último tiempo las encuestas, las élites políticas, empresariales, eclesiásticas, militares, policiales, judiciales, o sea, salva a los bomberos nomás, empiezan a entrar en una crisis de legitimación muy fuerte. Entonces, ahí es donde se da una contraposición y ahí es donde viene la figura de pueblo, digamos. Y generalmente se utiliza la confrontación en términos tradicionales, pueblo-oligarquía, más que Ajá. una contradicción, si tú quieres, clásica de clase, digamos, sino que es como multiforme, y entonces oligarquía en la figura de poder de pocos, digamos, que es una élite que además también termina armando una cofradía, que es la élite del sí y del no, digamos de alguna manera, y por lo tanto la gente no se siente identificada en esos viejos
parámetros políticos, o la forma en que desde ahí se desprendía una identificación entre izquierda y derecha, entre Estado y mercado. Yo decía, Pickering, ¿es Estado o es mercado cuando se produce la sequía en Osorno? Es Estado y mercado a la vez. Entonces, ¿por qué le vas a pedir a este individuo que las bases de su cultura política sean esas? Que en los 90 sí lo eran, ese es el problema. Entonces, esto quedó fuera, aquí apareció una cuestión nueva. Ahora, A eso voy. cuando tú, déjame volver sobre el concepto de un nuevo Sí, pueblo, porque estamos hablando de estos individuos que tienen la sí. deuda, que tienen la frustración, que tienen a la élite desprestigiada, en fin, pero que se siente un individuo en términos de reclamar autonomía, pero que al mismo tiempo se organiza. Y se organiza, tú citas el caso de los independentistas catalanes, en fin, hay muchos casos para citar ese tipo de organización que la tecnología hoy permite, Que no es la clásica. que tampoco es la clásica. ¿Cómo funciona Claro. porque es una paradoja aparente, ¿no? Yo tengo la impresión que son germen de nuevas culturas. O sea, si tú quieres, a ver, voy a decirlo así, desaparecieron las viejas bases sociales de los relatos políticos tradicionales, de izquierda a derecha. Esas viejas bases sociales que era esa antigua clase media tipo, digamos ahora Quino, ¿ah? Que retrataba Claro, a Quino, por ejemplo, exacto, el ¿ya? papá de Ese Mafalda. profesional del Estado, etcétera, que ya no existe, ¿no? Y por otro lado, porque ya aparece este nuevo profesional, y por otro lado también la vieja clase obrera industrial, que tampoco es el gran, o sea, existen todavía, son ciertos núcleos, y tenían sus diferencias sociales más o menos institucionalizadas para expresarse y por lo tanto canalizar básicamente sus contradicciones de una manera institucional, con ciertas representaciones políticas. Esto otro no, son nuevas fracciones, una nueva geografía social, y por lo tanto, claro, aparece desbordándolo todo, sencillamente, y expresando y reclamando su abismo de Mm. distanciamiento contra la política, digamos. Yo lo he reclamado, o sea, esto no lo van a arreglar con 3, 4 parches electorales en este rato, hay que hacerse cargo de la transformación social y del ajuste institucional gigantesco que esto demanda. Te lo pregunto de otra manera, te lo pregunto de una manera quizás sí más ignorante, pero confluye en la Plaza de Italia, en la Plaza Baqueano, Mm. confluye un vegano y un viejo que a lo mejor quiere que le mejoren la pensión para hacer un asado, por decirlo así. Y ahí Bueno, hay algo que es raro, pero virtuoso para efectos del movimiento, ¿no? fíjate porque incluso esto, claro, a ver, aquí hay incluso una disolución de viejos patrones de juicio moral. Por eso yo me opongo tanto cuando la política se refugia en esa moralina. Esta cosa de cuando, por ejemplo, no sé, pues el gallo que cobra el 10% del retiro de pensiones que se dio y después va y se compra un plasma, y entonces te lo critican de la izquierda a la derecha. Sí. Oye, pero si está confinado y tiene unos cabros chicos, y tiene que ponerle algo en la casa, ¿me entiendes o no? Mm. Además, ese mismo gallo va al mall y después va a la protesta. Es ese mismo individuo que te reclama derechos sociales universales, pero también te reclama autonomía individual. Por ejemplo, los movimientos de libertades sexuales tienen cada vez más reconocimiento. ¿Me entiende? No van a aceptar que el Estado le entre en la vida privada. Entonces, aquí Ahora, se redefine lo privado, ya no es mercado, y lo público ya no es solamente Estado, sino que hay una esfera pública que más bien busca ser comunitaria, por ejemplo, a ¿y veces. eso, Carlos, eso es posible de administrar, es posible de conducir políticamente hablando? ¿De interpretar políticamente hablando? Yo creo que esta es una enorme demanda a la calidad de la democracia. La democracia tiene que dar un salto de calidad en este rato para poder procesar eso. Y es una gran demanda de reajuste del sistema político también. Es decir, ya lo que fue, podríamos llamar el régimen de la transición, que hizo, no hizo, etcétera, su tarea en su momento y sus dilemas, es otra discusión. Pero lo que no puede es seguir estirándose para esta situación, porque ante esta sociedad sencillamente no da el ancho, no da cabida, no es capaz de instalar una capacidad de procesamiento racional de este asunto. Y el problema es que si no racionalizamos este proceso, y yo no quiero, ni nadie, creo que nadie lo quiere, vamos a tener más muertos, más mutilados, ¿me entiendes? Mm. Si esto también hacía un costo social gigantesco, Sí, pues. ¿no? Sí, no, nada, y nada debajo. Claro. Respecto de eso, una cosa antes para que hablemos del tema de la violencia. Em, las, el pueblo, este nuevo pueblo, que ve sus élites sangrando, básicamente, sangrando por el desprestigio, digo, ¿no? Ve ahí una oportunidad de asalto, por decirlo así, al verlas débiles, ve ahí una oportunidad o solo ve la deslegitimación definitiva de algo que le resulta como oponente natural.
Es bien complejo, fíjate que, y por ahí vamos entrando quizás también el tema de la violencia, el tema, esto es difícil leerlo en cultura política siglo XX, me parece a mí. Aquí es donde está el gran desafío de esta Mm. cuestión. O sea, aquí no hay una estrategia de toma del poder, de conquista del Palacio de Invierno, digamos, de alguna manera de tomarse la moneda para hacer, ¿me entiendes? De hecho, incluso cuando se empieza a reclamar, yo recuerdo que estuve en otro canal, digamos, me hacen una entrevista y cuando está justo la demanda de que renuncie Piñera, que votemos a Piñera, yo dije, mire, si no hay un proyecto, un plan medianamente, estábamos en el medio de la situación caliente, digamos, y dije, esto puede terminar en una guerra civil, o sea, la verdad es que no lleguemos y agitemos al aire banderas así nomás, me acuerdo que eso empezaba a enarbolar en el Parlamento, y me acuerdo que estaba en un programa contigo también, me acuerdo cuando el domingo Piñera dice, estamos en una guerra, y estábamos justo sentados, me acuerdo contigo, con Arturo Fonten, creo que estábamos, y aparece Iturriaga, ¿no? Y dice, yo soy un hombre feliz, no estoy en guerra en No nadie. estoy Me en acuerdo guerra esa, con nadie. esa pantalla detrás tuyo, me acuerdo, pum, y dije, o sea, si ellos son los que saben de guerra, entonces aquí se trata de otra violencia, si tú quieres, que requeriría otra elaboración. Esto lo he discutido también con algunas autoridades que me han consultado. O sea, no es posible que apliquen teorías conspirativas, porque esto no tiene un centro, si tú quieres, político articulado, conspirativo, desde el cual tú puedas operar a partir de sistemas de inteligencia, como era, por ejemplo, el tipo de confrontación con la violencia en los 80, eso es lo que te quiero decir, esa Sí, mentalidad no exacto. funciona. Aquí sencillamente, ojo, no sé, a menos que, mira, a ver, las barras bravas, como ¿verdad? De la Chile y del Colo, se dan un abrazo. Parecía San Martín y O'Higgins. ¿Me entendí? ¿Qué es Bueno, eso? Y tú me vas a decir, ¿qué partido político es ese? Ninguno. algunos dicen que es el partido narco. Bueno, pero si es anarco, ¿narco o No, anarco? narco, narco. Bueno, yo tengo la impresión de que existió algunos elementos de eso, pero no reduciría la indignación y la explosión a ese No, tema, no, digamos. por supuesto que Yo creo no. que en No, 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 algunos solo la casos se participación de trató. las barras, digo. Sí, te lo digo además, yo viví en México, entonces te tengo un poco más de respeto por esa palabra. Sí. No, es que llegan a hacer en algún rato, logran intervenir en la institucionalización de la vida, digamos, la distribución de los productos, empiezan a hacer un porcentaje importante del PIB en el país, a eso me refiero. Aquí todavía yo creo que ese problema si bien existió, no podría tampoco generalizarlo como el motor que movió ese tipo de problemas, digamos. Y por lo tanto, al revés, justamente estamos ante un dilema más complejo, sencillamente, nuevamente, ¿no? Es un dilema que le repercute sobre todo a la esfera política, si es que estamos pensando en democracia, digamos, porque si no sería otro tipo de manejo, digamos. A mí me parece que esto, la única forma que tenemos de resolverlo es democráticamente. Ahora, déjame solo una cosa más sobre el tema de la violencia, porque la violencia finalmente terminó asustando a todos. Nos terminó asustando a todos, nos termina no solo conmoviendo. El dolor que se provoca para todos Sí, lados, en muchos, y en muchos niveles. En fin, cómo se soluciona? Porque algo tiene que conducir o contener eso para poder mantener la vida social, digamos. mira, yo te insisto, yo creo que en democracia el único la única esfera de resolución de estas cosas es la política. Y la política entendida, voy a decirlo así, aunque yo sé que cueste, pero como deliberación racional, legítima, de contraposición de intereses. O sea, yo lo he dicho, o sea, no es un problema estar a favor o en contra del aborto, sino que se discuta eso donde corresponde sencillamente, porque no vamos a echar a todos los que están en contra del aborto, no vamos a echar a todos a los que están a favor del aborto, sencillamente. ¿No? Pero ¿tú te acuerdas dónde termina esa discusión en el Tribunal Constitucional? Mm. Entonces, eso es la renuncia a la política. Eso es, en el fondo, una democracia incapaz. A eso voy, ¿me entiendes? Y ahí es donde creo que está lo que tenemos que operar como medios de comunicación, como intelectuales, como ciudadanos, etcétera. Y yo creo que es la única forma que podamos evitar realmente esa violencia que vimos que desde todos lados era tremenda, digamos, ¿no? También policial, ¿no? O sea, No, dos sí, carros chocando hay, juntos para atrapar a una persona en un atropello fraguado, digamos. la pregunta, Carlos, es si en el proceso constituyente, por ejemplo, que Sí, es prácticamente inevitable, no hay alguna inédito. gente, y es inédito, hay alguna gente que dice, ojo, porque si aquí no pasan determinadas cosas, capaz que
estalle la violencia. O sea, es un proceso como sometido a un cierto chantaje, cuando en rigor lo que tú estás diciendo es, ese proceso constituyente debería resolver el dilema y el problema que genera la violencia, digamos. Yo creo que es lo que hay que hacer, y por ejemplo, esto es una molestia que tengo con las franjas de todos, ¿eh? Las franjas que le hablan a los convencidos nomás, me he fijado, en vez de hablarle a la gente que está buscando respuestas y que está indecisa, que es la inmensa mayoría de la población. Es que hay que entender para qué sirve un proceso constituyente y para qué no sirve. Yo creo que en el fondo, ahí vamos a reajustar la política, los horizontes y las capacidades de procesamiento de la política, y a partir de ahí hay que generar entonces situaciones abiertas que empiezan a deliberar y a producir consensos sobre qué áreas y cómo y cuánto transformar. Pero la Constitución en sí no es la vara mágica que a la salida, digamos, deja resuelto todo. Lo que fija son nuevas reglas del juego, ¿no? Y esas reglas del juego, estoy de acuerdo, van a haber ciertas élites, que yo le he llamado ya neoligárquicas a esta altura, que van a resistir en los cambios, ¿no? La única forma de combatir la inflación no es la que naturaliza una institucionalidad autónoma, o sea, blindada al escrutinio ciudadano como el Banco Central. Hay muchas formas. Entonces, por yo poner en discusión la autonomía del Banco Central no quiere decir que esté a favor de la inflación. No me pueden llevar a ese otro extremo. En Europa, etcétera, hay muchas políticas distintas y además hay varias versiones distintas de la autonomía del Banco Central. Entonces me lo ponen todo en un bloqueo 0-1 binario. Eso es una negación de la política. A eso voy. Estoy tomando otro ejemplo, si quieres. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde esa deliberación yo creo que vamos a tener que hacerla de una manera que dé garantías abiertas de participación, de transparencia. Hoy tenemos una sociedad muy demandante, mucho más informada, más activa, también más solidaria, digamos, que la esfera política estaba acostumbrada, con la cual estaba acostumbrada a lidiar. En eso la propia esfera política tiene que vivir un cambio cultural. De modo de aprovechar la hoja en blanco en todas sus capacidades, por decirlo así, en todas sus posibilidades, incluso creativas, por decirlo así, ¿no? Por supuesto, y habrá que mantener lo que valga la pena, y habrá que cambiar lo que corresponda cambiar, y ahí operarán las discusiones, y los consensos, y los equilibrios, etcétera, pero de manera abierta hacia la sociedad, ¿me entiendes? Y yo creo que en eso hay que producir realmente, creo que la esfera política tiene que hacer un esfuerzo por producir confianza en la sociedad. Ahí es donde vuelvo a criticar las franjas, pues. Las franjas que cada uno le habla a su sector, entonces son franjas como identitarias, no sé si te fijas, como que le hablan como, ya si te va a votar por ti, si tú sabes que te va a votar por ti. Como si estuvieran preparando un terreno para... Sale a campo traviesa, háblale al que no sabe si va a votar, no va a votar, que tiene dudas, si mixta, si no mixta, si qué sé yo, si apruebo, si rechazo, ahí es donde hay que empezar a hablar. Ahí es donde está el desafío, ¿me entiendes? Entonces, tengo la impresión de que todavía hay una esfera política no despierta. O sea, por decirlo de otra manera. Todavía no es que no lo vimos venir, es que todavía no lo ven, todavía no llega. O sea, el problema de Chile es fundamentalmente político, no de otra razón. O sea, no yo creo que hay un problema serio de renovación o de circulación, como dicen algunos autores de las élites políticas, que se quedaron pegados en los manejos de la transición, que pueden haber sido más o menos efectivos a ese cuadro, a esa situación histórica, pero no a esta. Y aquí es donde yo también un poco le reclamaba un poco al Frente Amplio, sobre todo a algunos operadores que empiezan a hacer como, a imitar más bien ese tipo de estilo, digamos, con lo cual sería lo peor que se podría hacer, digamos, en este momento, ¿no? Carlos, podríamos seguir hablando muchísimo rato más, sí. Me hubiera encantado tener más tiempo para este capítulo de la Mesa 13. Carlos Ruiz es sociólogo, profesor académico de la Universidad de Chile, presidente de Nodo 21. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Iván, un saludo a todos, gracias.